Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Vamos a ver dos versículos solamente en esta tarde. ¿Están conmigo en la palabra de Dios? ¿Sí? Amén. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios así. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Que Dios bendiga la palabra de Dios y la meditación que vamos a tener en esta tarde. Se cuenta de un hombre que salía junto con todo el pueblo, dejando atrás un pueblo, un campo, porque ya no había nada ahí para ellos. Y en la medida que todos se iban y dejaban atrás ese campo aparentemente ya que no les producía nada, una pequeña semilla cayó en el campo, pero nadie percibió de esa semilla. Todos siguieron. Al tiempo, esa semilla brotó, se hizo árbol y allí las aves venían a buscar refugio y los caminantes allí se acostaban o recostaban para poder descansar y del fruto de ese árbol podían comer. Así trabaja Dios. Él toma lo que el mundo considera pequeño, quizás una oración sencilla, una fe débil, un acto de obediencia, quizás una palabra compartida, y la convierte en algo que bendice a muchos. Porque el reino de Dios no siempre comienza con ruido, con grandeza. Muchas veces empieza con una pequeña semilla en el corazón. Y así es esta parábola que acabamos de leer. Dice que el Señor les dijo: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza pequeña. En nuestra sociedad, y todos por allí prestamos atención y buscamos lo grande, lo que es magnífico, lo que es asombroso, pero Dios no inicia así. Dios no inicia el reino de Dios de esa manera en nuestros corazones. Y hoy seremos desafiados a ver el reino de Dios en cada cristiano, en cada iglesia verdadera. Porque hoy hay muchos cristianos en el mundo que dicen llamarse cristianos o considerarse cristianos. Y uno hace la pregunta, pero verdaderamente ¿el reino de Dios está en sus corazones? ¿Son verdaderamente cristianos o se llaman cristianos? Hay muchas iglesias que se llaman cristianas. Y uno pregunta si está el reino de Dios en esas iglesias o no. Y dice la palabra de Dios que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Y en esto quiero decirle que el reino de Dios
es pequeño en su inicio. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio del reino de los cielos, él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él predicaba de esa manera, ¿no? Es una voz en el desierto que decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba preparando el corazón de la gente para que pudiesen recibir ese reino de los cielos que había descendido. Ese Jesús que vino a este mundo para traernos vida y vida eterna. Jesús es la vida eterna. Él vino a traernos el reino de los cielos. Pero cuando pensamos en Jesús, pensamos en un niño que nació en un pesebre. No pensamos en un rey poderoso ni en un político poderoso, sino en el hijo de un carpintero, sin riqueza, sin poder político, pero él transformó el mundo. El reino de los cielos es semejante a una semilla pequeña. Y cuando pensamos en el reino de los cielos, cómo fue creciendo en este mundo, pensamos que Jesús comenzó no anunciando el Evangelio al mundo conocido en ese momento. Él comenzó enseñando la palabra a unos pocos hombres. Eran 12 discípulos que seguían a Jesús. Y el reino de los cielos comenzó a ser sembrado en esos corazones. Cuando la iglesia nace, la iglesia cristiana nace, eran 120 personas en el aposento alto orando y esperando la promesa de Dios. Y llegó el Espíritu Santo a esas 120 personas, y de ese número tan pequeño comenzó la predicación del Evangelio y muchas personas conocieron a Jesús y vinieron a sumarse y a ser parte del reino de los cielos. Entonces, no debemos menospreciar los inicios pequeños, los ministerios pequeños, las fuerzas pequeñas, los actos de obediencia pequeños, porque Dios no mide como mide el hombre. Dios está mirando lo que hay en nuestro corazón y cómo crece la semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Ayer estábamos en el parque y llamamos a los adolescentes que estaban y sin preparación, sin decirles cómo tienen que predicar el Evangelio, simplemente les di folletos y les dije, vayan y entreguen folletos. Entreguen a la gente el folleto para que lea. Y si encuentran algunos adolescentes que quieren jugar al vóley con ustedes, lo invitan a que jueguen al vóley con ustedes. Y los jóvenes salieron, los adolescentes salieron, entregaron folletos. Y luego volvieron y les pregunté cómo les fue. Algunos me dijeron, algunos tiraban los folletos. Otros lo tomaron y se lo llevaron para leer. Pero una pequeña semilla sembrada, un pequeño folleto que se lleve una persona y que comienza a leer, dentro de esa semilla de la palabra de Dios hay un poder invisible tremendo. Porque no es mi capacidad de predicar, mi oratoria, mi persona la que va a convencer a la gente. Es Dios obrando de la manera que Él quiere y como Él quiere. El reino de Dios inicia como una pequeña semilla de mostaza. Yo no sé, yo quiero llevarle a usted a pensar cómo inició el reino de los cielos en su corazón. ¿Cómo llegó el Evangelio a su corazón? ¿Cuándo escuchó la palabra por primera vez? Esa semilla pequeña que es la palabra de Dios, quizá entró a su corazón
escuchándolo en la radio, escuchándolo en una predicación, leyendo un folleto. Hay una familia que se encontró una Biblia, no eran creyentes y el hombre en su casa empezó a leer. Y mientras leía la Biblia le dijo a la mujer, si este libro dice la verdad, mujer, estamos perdidos. Y siguió leyendo y le dijo, mujer, si esta Biblia o este libro dice la verdad, aquí hay una forma de salvarnos. Y luego siguió leyendo y dijo, si esta Biblia es verdad, Jesucristo es nuestro Salvador. Y se arrodilló y arrepintió y recibió a Jesús en su corazón. Mire de qué manera la semilla entró en el corazón. Hay gente que encontró folletos tirados en el suelo. Por eso si agarró el folleto y lo tiró, no importa, quizás Dios usa ese folleto tirado del suelo y lo levanta y lo lleva y lo lee. Y es el despertar de Dios en su corazón. Y llega a su casa, quizás, y con una oración sencilla entrega su corazón a Dios. Por eso el reino de los cielos muchas veces inicia de una manera pequeña, invisible, sencilla, quizás con una lágrima escondida, quizás con un folleto en sus manos, quizás con un corazón rendido a los pies de Jesús. Porque el reino de los cielos comenzó con un niño en un pesebre, con una cruz aparentemente derrotada. El reino de los cielos comenzó en mi corazón cuando yo estaba solo en mi habitación. Y allí estaba yo solo sabiendo que Jesús había muerto en la cruz por mí y que yo debía recibirlo en mi corazón como Señor y Salvador. Allí solo. No había nadie. Y después de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, pregunté a uno de los con los que yo leía la Biblia, le dije, ¿y si yo recibí a Jesús en mi corazón solo estando en mi casa? ¿Eso vale? Y me dijo, sí, porque cada uno de ustedes pensó de qué manera la semilla llegó a su corazón. Es una pequeña palabra de Dios llena de poder que entró en su corazón. Por eso, esta parábola que acabamos de leer dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. No solamente que esa semilla de mostaza es pequeña, ¿no? Esa semilla de mostaza es un acto, es un momento donde uno tiene ese encuentro con el Señor. Dice la palabra luego, la parábola dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. La semilla guardada nunca crece. La semilla que uno guarda en un armario no sirve, no crece. Cuando tenemos la palabra de Dios y la tenemos en la casa, encima del mueble, o a veces en la mesita de luz, o como algunos creen que la palabra de Dios les hace dormir tranquilo, lo ponen debajo de la almohada para dormir tranquilo, pero no tiene poder. El poder es la semilla sembrada en mi corazón. Y entonces esa semilla que es guardada no sirve, necesita ser sembrada. El reino de Dios avanza cuando la palabra de Dios es sembrada en los corazones de los hombres. La semilla de mostaza debe ser sembrada. Y uno piensa, yo he recibido la semilla, yo he recibido a Cristo, soy parte del reino de Dios. Amén, porque recibió esa semilla. Ahora, esa semilla debe ser sembrada en nuestro corazón. Es decir, esa semilla de mostaza cae a tierra y en la tierra muere, porque esa semilla debe morir para dar lugar a la nueva vida. Desaparece bajo la tierra. Y eso habla de que nosotros debemos entregarnos a Jesús. Eso habla de humildad, habla de fe, habla de dependencia. Hay personas aquí
que están en etapa de sembrar la semilla, que están en un tiempo donde están sembrando quizás con lágrimas, porque cuando uno siembra, no ve todavía la planta crecida. Ve todavía la tierra seca, sin nada verde, pero sabemos que la semilla fue sembrada. Yo no sé cómo está tu corazón, pero quizás estamos sembrando todavía con tristeza, con angustia, con dolor, con lágrima. Y hay otros que están sembrando con obediencia, porque pasa el tiempo y uno está firme, sembrando y está esperando que esa planta pueda crecer. Están sembrando en fidelidad. Otros están sembrando en oración, porque seguimos orando y seguimos esperando. Algunos están sembrando en oración por la familia, por los hijos, por los padres, y estamos sembrando y no vemos todavía que haya salido fruto de esa siembra. Pero la palabra nos dice, el reino de los cielos es como una pequeña semilla que el hombre tiene que sembrar. Y nosotros que recibimos esa palabra de Dios, nosotros que recibimos esa semilla, debe ser sembrada en nuestro corazón. Y esa siembra debe ser una siembra constante de la palabra de Dios. Una siembra que debe ser cotidiana, diaria, en oración, en lectura de la palabra, en obediencia, en fidelidad. Y estamos sembrando, y aunque no vea resultado, Dios está trabajando en lo más profundo. Porque cuando Dios obra, nadie puede parar esa obra. A veces nosotros queremos que se produzca el fruto, que crezca, que haya cambios, pero es buena nuestra intención. Pero humanamente no podemos hacer cambios en los corazones de la gente. Solo podemos orar al Señor y podemos sembrar en oración y podemos esperar que Dios produzca ese cambio. Y Dios trabaja en lo más profundo de cada corazón. Usted sabe que a veces hay corazones que necesitan más tiempo que otros. Y Dios tiene que obrar en esos corazones más tiempo que otros. A veces nuestra propia situación, nuestra propia experiencia, dificultad, trastorno, traspiés que hemos recibido en la vida, nos lleva a que esa semilla, ese fruto que Dios tiene que dar, todavía Dios tenga que seguir trabajando en nuestro corazón. Pero por eso el hombre debe sembrar la semilla. Y debemos seguir orando, debemos seguir confiando. Dios está trabajando allí en lo profundo. Pero el reino de los cielos no queda allí, sino que dice la parábola, ¿sí? Lea conmigo allí, versículo 32. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. ¿Qué más dice? Pero cuando ha crecido. Es decir, que el reino de Dios produce crecimiento. La semilla de mostaza crece cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón. Y cuando Dios ha trabajado el tiempo necesario, a veces días, meses, años en nuestro corazón, y a veces muchos años, Dios está trabajando en nuestro corazón. Pero llega el momento en que eso empieza a dar fruto, empieza a crecer. El reino de los cielos, escuche bien, es crecimiento. Es crecimiento. Si en mi corazón nada cambia,
Si yo me llamo cristiano, pero no hay anhelo por alabar a Dios, por escuchar su palabra, por estar en comunión con los hermanos, por servir a Dios, debo doblar mis rodillas y decirle, Señor, esa semilla de tu palabra en mi corazón, que tenga crecimiento, que pueda crecer, que pueda llenar toda mi vida y no solamente mi vida, mi familia, mis vecinos, pueda ser algo que crece como creció el reino de Dios en el tiempo de la iglesia primitiva, que llegó a todos lados. Nadie puede explicar completamente cómo una semilla tan pequeña llega a ser tan grande. Dice la parábola, porque la semilla de mostaza, cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas. Es la mayor de todas las hortalizas. El crecimiento del reino que comenzó en Jerusalén siguió hasta Judea, Samaria, luego fue a Asia, África y también llegó a América y llegó a millones y millones de personas en todo el mundo. Esa pequeña semilla que comenzó allí en Jerusalén. Es el reino de Dios que llegó a este mundo, que inició siendo tan pequeño, llegó hasta nuestros corazones. Por eso lo que empezó pequeño se volvió inmenso. Y ese es un principio. Ese es un principio de la palabra de Dios. El reino de Dios comienza siendo pequeño en nuestro corazón, pero termina siendo algo grande, algo inmenso. Dios también puede hacer crecer una pequeña fe que podemos tener. Hace crecer una pequeña iglesia. Hace reconstruir relaciones rotas, matrimonios heridos. Ministerios humildes, vidas quebrantadas. Dios las hace crecer. Porque el poder está en la semilla, en el reino de Dios que está en nuestro corazón. Ese reino de Dios que está en nuestro corazón es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, oh Dios poderoso, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Esa es la semilla que está en nuestros corazones. Y en la medida que mi comunión y mi conocimiento de un Dios poderoso me lleva a vivir a ese Jesucristo, entonces esa semilla comienza a crecer y el poder no está en el hombre, el poder está en Dios, quien está obrando en nuestro corazón. Así que entonces, el reino de los cielos es semejante a una semilla pequeña que un hombre sembró. Y esa semilla, la más pequeñita de todas, creció tanto que fue la mayor de todas las hortalizas. Pero interesante cómo termina este mensaje, cómo termina la palabra de Dios en esta parábola. Dice que esa semilla de mostaza ha crecido y se ha hecho la mayor de las hortalizas. Las mujeres que cocinan, los hombres que cocinan me dirán, ¿qué es una hortaliza? ¿O qué hortaliza conocen? La zanahoria, la lechuga, la selga, la espinaca. Son hortalizas, ¿sí? ¿Alguna ha conocido un árbol de zanahoria? ¿Un árbol de lechuga? ¿Un árbol de brócoli?
¿No? Pero dice acá la palabra que esta semilla de mostaza es la mayor de las hortalizas y crece hasta convertirse en un árbol. Es la única hortaliza que crece como un árbol. Llega a medir 2 o 3 metros. Qué interesante. Pero más interesante de todo es que aunque se parece a un árbol, no es un árbol. Porque no es leñoso. Uno puede romper ese árbol de semilla de mostaza, ese árbol de mostaza, y no sirve para leña porque no es árbol. Uno un árbol lo derriba y saca leña y hace fuego, ¿verdad? Pero la hortaliza no es un árbol, no es leñoso. Y esto nos lleva a pensar primero que el reino de los cielos no es como todas las cosas que están en este mundo. Es diferente, es especial. Los árboles pertenecen a este mundo. El reino de los cielos no pertenece a este mundo. Y cada uno de nosotros que ha sido tomado por la palabra, que es un hijo de Dios, que es parte del reino de los cielos, no es parte de este mundo. Y esa es la gran diferencia. Lo que inició en mi corazón allá en un pequeño cuarto, cuando yo oré al Señor y recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, esa pequeña semilla que entró a mi corazón, comenzó a crecer y comenzó a crecer y creció tanto en mí que me hizo hijo de Dios y como hijo de Dios me hizo diferente a los hijos del mundo. Por lo tanto, una semilla de mostaza, que es la palabra de Dios, que es el reino de Dios, que entró a mi corazón, me hace una persona diferente. Por eso es una hortaliza que crece y se hace árbol, como árbol diferente en su esencia. Pero ese árbol que crece, dice, crece de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué cosa más espectacular? ¿Usted ha visto alguna vez que las aves vengan y hagan nido en alguna hortaliza? En alguna zanahoria, en alguna lechuga, en algún brócoli. ¿Verdad que no? Porque es pequeño. Pues este mundo y lo que ofrece el mundo nos sirve para poder ser de contención, de ayuda, de abrigo, como lo es el reino de los cielos. Por eso dice, ese árbol de tal manera que ha crecido tanto, que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Las ramas representan esa expansión del reino de Dios, ofreciendo refugio a las personas de toda nación. Entonces usted piense, usted es parte del reino de los cielos. Usted es un hijo de Dios. Ha recibido la semilla del Evangelio. Ha recibido a Jesús en su corazón. Y siendo un hijo de Dios, ha crecido. Y ha crecido y sigue creciendo de tal manera ahora que como un creyente verdadero, maduro, como un verdadero hijo de Dios, usted puede dar sombra a aquel que lo necesita. Usted puede ser refugio para aquel que está necesitado. Como un verdadero hijo de Dios en quien el reino de los cielos ha crecido y ha extendido sus ramas, usted puede ayudar a dar alimento espiritual, refugio a los cansados. Pues la meta de los hijos de Dios es la expansión del reino de los cielos.
Cristo es esa semilla humilde, pequeña a los ojos del mundo, que fue rechazado, que fue crucificado, pero al final resucitó y hoy su reino sigue creciendo. El imperio romano en aquel tiempo no pudo detener al cristianismo. Los fariseos y los judíos de ese tiempo no pudieron apagar el fuego, el fervor del evangelio. Mas los maestros judíos, y dice la Biblia que ellos decían, no nos encontremos nosotros luchando contra Dios. Si esto es una obra de Dios, si el reino de Dios se está expandiendo, no lo vamos a poder detener. Y verdaderamente, si la semilla del evangelio ha llegado a su corazón, quiero decirle que no hay nada que pueda detener ese crecimiento. Puede demorar por frustraciones, por problemas, por cosas que hayan sucedido. Pasarán años tal vez, pero Dios sigue trabajando en lo profundo del corazón. Y en el momento menos pensado, Dios actúa de tal manera que uno se rinde a los pies. Y ese evangelio, ese reino de los cielos, sale con más fuerza de nuestro corazón. Y salimos a crecer, a ser ese árbol que Dios quiere que sea cada hijo de Dios, para poder ser de bendición, contener al necesitado, ayudar al afligido, compartir la palabra con el necesitado. Por eso lo que los fariseos no pudieron apagar, lo que la muerte no pudo destruir, porque los judíos en ese tiempo, los enemigos de Cristo, estaban contentos diciendo, bueno, ya murió en la cruz del Calvario, ya todo se terminó. Pero Jesús resucitó y hoy sigue transformando los corazones de las personas. El reino de Dios no depende del tamaño humano, no depende del poder humano. El reino de Dios depende del poder de Dios. No desperdicies la semilla de mostaza, no desperdicies el evangelio que ha llegado a tu corazón, porque esa semilla sembrada puede convertirse en un árbol que cambiará generaciones. Lo que inició en el corazón de pequeños hombres de Dios hizo grandes cosas en este mundo. Y uno puede pensar en hombres como Spurgeon, que él tenía que salir a predicar a la otra orilla y estaba en el barco y el barco no zarpaba. Y él decía, si no zarpamos ya no llego a predicar al otro lugar donde hay gente esperando para recibir la palabra. Y entonces se sube y le dice al capitán del barco, ya tenemos que partir, si no, no llego al lugar donde tengo que ir a predicar la palabra. Y entonces el capitán le dice, imposible partir con esta neblina que hay, no se ve nada, no podemos partir hasta que esta neblina no desaparezca. Entonces Spurgeon dijo, vamos a bajar a orar. Y Dios va a disipar todo esto, porque si Dios quiere que yo llegue allá a predicar la palabra, Dios va a disipar la neblina. Y el capitán, que era creyente, cristiano, y el capitán lo respetaba a Spurgeon, dijo, esto no es posible. Esto va a seguir así por unas horas más. Por más que oremos, esto va a seguir así. Entonces Spurgeon le dijo, vamos a orar. Y bajaron a orar. Y Spurgeon comenzó a orar y pidió a Dios que despejara esa neblina. Y cuando el capitán dijo, bueno, ahora voy a orar yo, Spurgeon dijo, no, usted no ore porque usted no cree. La semilla, cuando entra en nuestro corazón, crece.
nuestra fe crece y la obra de Dios se manifiesta. Entonces Spurgeon le dijo a este capitán, no, usted no ore, pero subamos a ver lo que Dios hizo. Y cuando subieron no había más neblina. Y esa es la diferencia cuando uno deja que la semilla en su corazón germine, crezca. Usted ha recibido la palabra de Dios. Usted tiene en su corazón el reino de los cielos. Deje que esa semilla crezca. Que la obra de Dios se perfeccione en su corazón. Que le haga amar la palabra de Dios. Lea para que la palabra de Dios sea el agua que riega esa semilla para que crezca y usted pueda crecer como un árbol, como un hijo de Dios que extiende sus ramas, que bendicen a otros. Así como Spurgeon lo hizo. Usted sabía también aquella historia de aquel hombre que tenía un orfanato y daba de comer a muchos niños y alimentar a muchos niños, ¿verdad? Que había pasado a la mañana, no tenían pan para darle la leche. Entonces dijo, diga a los niños que pongan la mesa, vamos a orar y Dios va a proveer. En ese momento, cuando terminó de orar, tocaron la puerta. Era el panadero que se le había pasado un poquito el pan, ya no la quería vender así que trajo todo el pan para ese lugar. Y todos los niños tomaron la leche y comieron ese pan. Dios provee, Dios da. Cuando uno deja que esa semilla crezca en nuestro corazón, cuando nuestra fe crece. Ayer viernes, o mejor dicho, anteayer viernes a la noche estábamos orando y yo le hacía una pregunta a los hermanos que estaban aquí. ¿Por qué los creyentes no vienen a orar? Porque son como este capitán que no cree. Esa es la verdad. Porque están ocupados con muchas cosas. Porque el mundo nos ha atrapado con muchas cosas. Pero cuando venimos a orar, con fe, como Spurgeon oró en aquel barco, nosotros al día siguiente, y a mí me gusta siempre decir esto después de que oramos, después de haber orado, usted debe salir y debe despertarse cada día esperando ver con expectativa lo que Dios va a hacer. Porque si usted ora y no cree que Dios va a obrar, entonces usted no cree. No ore, no cree. Pero entonces es necesario orar creyendo. Porque cuando usted ora con fe, Dios obra de manera que nos sorprende. Y esa debe ser nuestra manera de orar continuamente. Es la manera como la semilla crece, porque se expande. Y es la mayor planta, es la mayor hortaliza que todas las otras. Por eso quiero invitarles que el viernes que viene venga a orar. A las 8:30 acá. Pero venga a orar con fe, sabiendo que Dios va a obrar. Hemos orado por muchas cosas el viernes. Yo no quiero decirles por qué, pero una de las hermanas que estaba orando me dijo, ya tenemos que anotar que Dios respondió a nuestras oraciones. Y es así, porque Dios responde en su tiempo, a su medida, porque Él está trabajando en lo más profundo. Y aun cuando nosotros no creemos que Él ya respondió, Él está respondiendo. Dios es fiel y podemos dar testimonio de su fidelidad. Y hay una de las cosas en las cuales yo quiero gozarme cada vez es en la confianza que debemos tener. Yo anhelo ver a más adolescentes, más jóvenes, más personas de la iglesia entregando un folleto a alguien que no conoce a Jesús. Porque hay poder en la palabra de Dios. No en el que entrega el folleto, no en el que habla la palabra, sino en ese Dios que obra milagros cuando alguien está dispuesto
a estar en sus manos. A veces nosotros no creemos lo que Dios puede hacer, pero es necesario desafiar esa fe y entregarnos y ver cómo Dios obra. Pero debemos tener cuidado porque no es que Dios obra de la misma manera con todas las personas. A veces Dios quiere hacernos pasar tiempos de prueba porque necesita moldear nuestro carácter. Por eso yo quiero preguntarte hoy, ¿estás dispuesto a ser sembrado y a recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? ¿Estás dispuesto a crecer aunque no veas ese crecimiento? Venir a la iglesia y alabar a Dios y estar dispuesto a ser bendecido por Dios, a obedecer a Dios. Porque todo comienza como una pequeña semilla, porque los inicios son pequeños, no son extraordinarios. Dios no obra así. Dios inicia en lo pequeño. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios haga crecer lo pequeño que hay allí en tu corazón? Porque los mayores milagros del reino de Dios comienzan con semillas invisibles, con pequeñas semillas, pequeños granitos de mostaza de la palabra de Dios sembradas en nuestro corazón. Y crecerá en Dios hasta convertirse en un árbol para la gloria de Dios. Amén.